En este artículo vamos a hablar del alquiler de viviendas vacacionales o por temporada y las repercusiones que tiene para los propietarios en el IVA y en la renta. ¿Tienes un apartamento, una casa rural, un chalet o un piso que alquilas por temporada? ¿Sabes si has de cobrar IVA en el alquiler? ¿Conoces cómo has de declararlo en la renta? A continuación, vamos a intentar darte respuesta a estas preguntas. Hacienda ha empezado a vigilar que en los casos de alquiler por temporadas, si son entre particulares, se declaren correctamente en la renta. Para localizar parte de estos arrendamientos, está usando herramientas informáticas que permiten filtrar la información de la plataforma de alquiler turístico con otros datos que ya tiene la administración, como son, por ejemplo, el consumo eléctrico. No tiene ningún sentido tener consumo y declarar una vivienda como vacía. Si Hacienda entiende que puede estar arrendada la vivienda, puede visitarla, comprobarlo y, en caso de que no se haya declarado el alquiler, imponer una sanción de al menos el 50% de lo no ingresado y, además, cobrar intereses de demora. Algunos propietarios no son conocedores que si se declaran los apartamentos el arrendamiento, se pueden beneficiar de una reducción del 60% de los rendimientos netos obtenidos y desgravarse de algunos gastos como son el IBI, la basura y la comunidad, entre otros. Como novedad, para la renta del 2016 se puede aplicar la reducción del 60% cuando el inquilino es una sociedad si se cumplen determinados requisitos. Si este es tu caso y tienes alquilada una vivienda para uso turístico, considero que debes conocer cómo te afecta la fiscalidad, con el fin de hacerlo de una forma correcta y evitar sanciones. Tal vez te preguntes, ¿qué tratamiento tiene en la renta el alquiler de vivienda para uso turístico o vacacional? Se han de declarar dos periodos claramente diferenciados en el mismo año fiscal. En primer lugar, el periodo durante el que la vivienda está alquilada. Aquí se declararán los ingresos íntegros y se deducirán los gastos necesarios para su alquiler, aunque estos últimos serán en proporción a los días alquilados. Y en segundo lugar, se ha de declarar el periodo que la vivienda está libre y a disposición de su propietario. Aquí se declararán como una renta imputada, como después veremos. Dado que lo normal es que los periodos de alquiler sean muy cortos, fines de semana, puentes o semanas sueltas, muchos no los declaran. Pero como comentábamos, algunas plataformas de economía colaborativa pueden facilitar a la administración un historial de reservas y pagos realizados. Por ello, nuestra recomendación es que si eres propietario de una vivienda de alquiler turístico, declares los rendimientos del capital obtenido, en este caso, rendimientos de capital inmobiliario. Para el cálculo del rendimiento en la declaración se restarán de los ingresos obtenidos la parte proporcional de los gastos necesarios. En contrapartida, no se podrán deducir ciertas ventajas fiscales propias de los alquileres tradicionales. Como decíamos anteriormente, no se podrá deducir el importe total de los gastos, tan solo la parte proporcional por el tiempo que se ha arrendado. En caso de arrendar una o dos habitaciones, tan solo se computarán los gastos en proporción al tiempo y espacio ocupado. Antes de alquilar una vivienda vacacional, es necesario conocer la normativa de la comunidad autónoma, para así evitar posibles sanciones. .
En principio, entendemos que se trata de vivienda alquilada aquella que lo es sin servicios de hostelería, porque en caso contrario el tratamiento es distinto y eso no lo vamos a tratar aquí. Por el periodo que está alquilada, en la declaración de renta, los rendimientos deberán de figurar como rendimientos de capital inmobiliario. El rendimiento por el que se deberá de tributar será por el neto, resultante de restar a los ingresos los gastos necesarios. Es decir, en principio se podrá deducir como gastos el IBI, el interés si se tiene hipoteca, la tasa de basura, los gastos de comunidad, la agencia mediadora, los suministros, los seguros y la amortización principalmente. Todos estos gastos se imputarán en proporción al tiempo que ha estado arrendada, a excepción de la agencia inmobiliaria, que se deducirá en su totalidad. Los gastos del asesoramiento y la confección del contrato de arrendamiento también serán deducibles en su totalidad. Veamos un ejemplo, el de una vivienda que se ha alquilado 36 días al año a razón de 100 euros por día, con el siguiente detalle. Ingresos 3.600, asesoramiento y confección de contrato 200 euros, IBI 77 euros, intereses porque tiene hipoteca 64 euros, tasa de basura 14 euros, gasto de comunidad 53 euros, agencia mediadora 250 euros, suministros 47 euros, seguros 28 euros y amortización 104 euros. Total de gastos 837 euros. Rendimiento 2.763 euros. Para calcular los gastos deducibles hemos dividido cada uno de ellos entre los 365 días que tiene el año y el resultado lo hemos multiplicado por 36, que son los días que ha estado arrendada. Si se diese el caso de que los gastos son superiores a los ingresos, el propietario puede deducir el exceso en los 4 años siguientes. Y tal vez te preguntes, ¿cómo se declara en la renta el alquiler de vivienda para uso turístico vacacional por el periodo que la vivienda ha estado vacía? Por este periodo se aplican las normas establecidas por Hacienda. Se aplicará un 1,1% sobre el valor catastral, se dividirá entre 365 días y se multiplicará el resultado por el número de días que la vivienda ha estado libre. En caso de que la última revisión catastral fuese anterior a 1994, se aplicará un 2% sobre el valor catastral. Ahora vamos a hablar sobre el IVA. El IVA en el alquiler de vivienda para uso turístico o vacacional. El artículo 21 de la Ley del IVA, en su apartado 23, nos dice que el alquiler y cesión de las viviendas quedan en principio exentos de IVA. Sin embargo, el apartado E del citado artículo dice que la exención anterior no operará cuando se trata de arrendamientos de viviendas o apartamentos amueblados y el arrendador se obliga a prestar alguno de los servicios complementarios propios de la industria de hostelería, como son los servicios de restaurante, limpieza, lavado de ropa u otros análogos. Por lo que en estos casos, el arrendador deberá de emitir una factura con IVA. En la actualidad, el tipo vigente para este tipo de operaciones es el 10% de IVA. Por lo que si se prestan servicios propios de la actividad de hostelería, se tendrá que facturar con IVA. Posiblemente te preguntes, ¿qué se entiende por servicios propios de la actividad de hostelería? Entre otros son los servicios de limpieza del inmueble, cambio de sábanas, restauración, cambio de toallas, siempre y cuando se presten mientras la vivienda esté arrendada. La Dirección General de Tributos diferencia si estos servicios se prestan mientras el inmueble está arrendado o solo si se prestan antes y después del arrendamiento.
y solo en el primero de los casos, mientras el inmueble está arrendado, se les considera como actividad económica y habrá que repercutir IVA. Te preguntarás, ¿qué consecuencias tiene el repercutir IVA en el arrendamiento del inmueble? Entre otras obligaciones están las de que se debe de emitir factura con IVA, se deben de llevar libros de facturas emitidas y recibidas, habrá que presentar declaraciones trimestrales de IVA, el modelo 303, y por descontado habrá que declarar en el IRPF estos ingresos por separado del resto de ingresos. Supuestos típicos. Hemos de distinguir principalmente las partes que intervienen, dado que el tratamiento fiscal es distinto. Estas partes pueden ser un propietario, una inmobiliaria, un intermediario, un comisionista, un agente o una empresa gestora. En el primero de los casos, propietario arrienda inmueble a un tercero. El propietario deberá de emitir factura con el 10% de IVA si se prestan los servicios mencionados anteriormente como actividad de hostelería. Deberá de presentar declaración de liquidación trimestral del IVA y esta será por la diferencia entre lo repercutido en el arrendamiento y el soportado en los gastos. Y también deberá llevar los libros de facturas emitidas y recibidas. En caso de no prestar los servicios propios de la actividad de hostelería, no se deberá de repercutir IVA por estar el arrendamiento exento. El segundo de los casos. Propietario cede el inmueble a una empresa gestora que es quien gestiona el arrendamiento de la vivienda vacacional. El propietario emitirá factura con el 21% de IVA a la empresa gestora y deberá cumplir, entre otras, las obligaciones descritas en el supuesto anterior. La empresa gestora, que será quien cederá el inmueble, también emitirá factura, pero con el 10% de IVA. Esto es, si presta los servicios descritos anteriormente como propios de hostelería. Si no los presta, el arrendamiento estará exento del IVA. También deberá de presentar declaración trimestral de IVA y llevar libros de contabilidad. El tercero de los casos. El propietario cede la vivienda al usuario final, pero interviene en la operación un agente inmobiliario, intermediario o comisionista. Entendemos que el agente inmobiliario, intermediario o comisionista no es una empresa gestora. Si lo fuera, se aplicaría lo descrito en el párrafo anterior. El propietario deberá de emitir factura con el 10% de IVA al arrendatario si se prestan los servicios propios de la actividad de hostelería. Y el agente inmobiliario, intermediario o comisionista deberá de emitir una factura con el 21% del IVA al propietario por sus servicios, normalmente por la comisión. El propietario presentará declaración de liquidación trimestral del IVA. Esta será por la diferencia entre el IVA repercutido y el soportado. Dentro del soportado estará el pagado al agente inmobiliario, intermediario o comisionista. En este caso también se deberán de llevar los libros de IVA de facturas emitidas y recibidas. Y como en el resto de casos, si no se prestan los servicios propios de la actividad de hostelería, no se deberá de repercutir IVA. Si todavía tienes dudas sobre el alquiler de vivienda para uso turístico vacacional o quieres que nuestros abogados y asesores te ayuden o se hagan cargo de la gestión fiscal, confección de contratos y resto de obligaciones, no dudes en contactar con nosotros.